En 13 de agosto de 2018, a rotina suburbana e pacata de Frederick, no Colorado, foi abruptamente interrompida por una noticia que rápidamente se tornaría una tragedia nacional. Shannon Watts, de 34 años, e suas duas filhas pequenas, Bella y Celeste, desaparecerán de su casa sem deixar rastros ou sinais de entrada forcada. Shannon estaba grávida de 15 semanas de un menino, Nico, o que levou o caso a un cenário de desaparecimiento triplo con una vítima não nacida. A denuncia inicial foi apresentada por su amiga e colega, Nicole Atkinson, que ficou preocupada por não obter resposta e por Shannon não ter comparecido a una consulta médica crucial. A atenção se voltou imediatamente para o único adulto presente, Chris Watts, o marido e pai, un trabalhador do setor petrolífero que, diante do público, parecía completamente devastado. Diante do volume de câmeras de televisão, Chris Watts apareceu na entrada de sua casa para implorar pelo retorno de sua família. Sua aparição se tornou un momento de análise psicológica e mediática. Chris falaba con una serenidade e un controle que contrastaban con a imagen esperada de un marido e pai desesperado. Con una camisa cinza impecable e os brazos cruzados sobre o peito, sua voz era anormalmente pausada, quase monótona. Ele se dirigiu ao país inteiro con frases preparadas. Eu deseo con acento agudo quero que elas volten para casa, que estejam seguras. Se alguém as tem, por favor, as devolva. Faltaban más lágrimas, a histeria, o desespero emocional propio da angustia genuina. Esas imágenes rodarán en loop en todos os noticiarios dos Estados Unidos. Para a grande maioria dos espectadores, Chris Watts personificaba o retrato do marido e pai ideal enfrentando uma tragedia incompreensível. No entanto, para os agentes do FBI e os especialistas en comportamento que asistían ás imagens, os alarmes começaram a soar. Eles detectarán inmediatamente una serie de gestos ensayados e una falta de emoção auténtica. O olhar era demasiado fixo, seus piscadas irregulares, e a rigidez de seu corpo sugería contenção interna en vez de dor. Os analistas notarán que suas palabras serán superficiais, sem a profundidade emocional que seria esperada ao mencionar suas duas filhas pequenas. Enquanto as câmeras capturaban a fachada do homem que pede ajuda, a polícia agia discretamente en segundo plano. Os detectives, treinados na técnica de interrogatorio Reed, já estaban usando sua calma anómala como uma peça-chave para desmantelar a fachada perfeita dos Watts. A polícia trabalhava sob a hipótese de que o autor do crime now era un extraño, mas sim alguém próximo. A suspeita de un marido que age con tanta compostura diante do desaparecimiento de sua esposa grávida e suas duas filhas é, estatisticamente, a mais provável. Ninguém imaginava que aquele rosto sereno, quase arrogante en seu controle, esconde a verdade de uma das traições mais atroces e calculadas na história recente do crime familiar americano. Chris e Shannon Watts habían construído meticulosamente uma vida que, vista de fora, era o epítome do sono americano. Eles possuían uma casa espaçosa de 5 quartos no tranquilo bairro de Saratoga Trail, en Frederick, no Colorado. Tinham duas filhas adoráveis e un cachorro. Shannon, uma figura enérgica e influente en redes sociais, era a principal arquiteta dessa imagen pública. A través de seu trabalho en vendas diretas de produtos de bem-estar, Shannon compartilhava cada detalhe de sua vida no Facebook e en outras plataformas, mostrando un lar repleto de amor, risos, viagens de luxo e suceso financeiro. Era o retrato digital da felicidade moderna inabalável, uma curadoria constante da perfeição familiar. No entanto, esa perfeição era uma casca vacía que esconde a profundas rachaduras. 3 anos antes, en 2015, o casal había declarado falencia, acumulando dívidas consideráveis e uma pressão econômica que nunca desapareceu. Esa tensão financeira, combinada com a dinâmica de poder no casal, contribuiu para a deterioração lenta do relacionamento. Shannon viajaba frecuentemente, confiando que o marido manteria o lar en orden. Mas Chris, reservado e sentindo-se cada vez mais distante e sufocado, había comecado a buscar uma válvula de escape. Esa válvula de escape se materializó no verão de 2018 con uma vida dupla. Chris inició un relacionamento clandestino con uma colega de trabalho, Nicole Kessinger. O que comenzó como un simple caso logo se transformó en uma fantasía de liberdade absoluta. Chris mentiu para Nicole de forma sistemática, garantindo que estaba en proceso de divorcio e que seu casamento había acabado. En sua mente, Chris comenzó a projetar uma vida sem o peso das dívidas, sem a esposa exigente e sem os filhos que agora percebia como obstáculos para sua nova identidade.
Ese deseo egoísta de recomendar Zero se tornó o motor do crime. En cuanto Shannon estaba viajando, publicando mensajes de amor e esperanza para Chris e pedindo terapia de casal, Chris se afundaba mais profundamente na mentira e no planejamento de sua nova vida. O contraste entre a imagen pública da familia feliz e a realidade privada de un homem que quería eliminar seu pasado se tornou a chave para entender o crime iminente. A distancia entre o ideal e a realidade era intransponível. Para Chris, a única forma de conseguir sua liberdade era apagando fisicamente todo vestigio de sua familia. A sequência fatal comechou nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, 13 de agosto de 2018. Shannon Watts retornou para casa em Frederick a pé com acento agudo esse uma viagem de trabalho de 4 dias ao Arizona. Sua amiga, Nicole Atkinson, adeixou na porta da frente a 1:48 de la mañana da madrugada. As câmeras da campainha da casa capturarão a última imagem confirmada de Shannon, arrastando sua mala para dentro. Foi o último momento em que alguém a veria viva. A mana transcorre os incidentes aparentes até que a amiga, Nicole, comechou a se preocupar. Shannon não responde a suas chamadas ou mensagens de texto, algo completamente incomum para uma mulher tão ativa digitalmente. O alarme aumentou quando Shannon, que era extremamente pontual e rigorosa com sua saúde devido à gravidez, não compareceu a uma consulta médica crucial naquela manhã. Por volta das 12 del dia 10, Nicole Atkinson e um policial chegarão à residência dos Watts. Encontrarão o carro de Shannon estacionado na garagem. A porta da frente estava trancada e, apesar de baterem insistentemente, ninguém atendeu. A polícia contatou Chris Watts em seu local de trabalho na Anadarko Petroleum para que ele voltasse para casa imediatamente. Ao chegar, Chris usou uma chave que convenientemente tinha consigo, permitindo que os policiais entrassem. A cena interna era inquietante. A casa parecia intacta, mas Shannon e as meninas haviam desaparecido. Os agentes encontrarão pertences essenciais na mesa da cozinha e na sala, incluindo a carteira, as chaves e o telefone celular de Shannon. Para os detetives, uma maid dedicada jamais abandonaria seu telefone e suas chaves voluntariamente, e muito menos deixaria de ir a uma consulta médica vital. O comportamento de Chris na casa foi imediatamente catalogado como suspeito pelos oficiais. Enquanto se movia pela sala, cozinha e quartos, ele mantinha uma calma excessiva que contrastava com a situação de um desaparecimento triplo de alto risco. Ele abriu portas, ofereceu teorias vagas e repetia que não entendia o que poderia ter acontecido. Os agentes notarão sua total incapacidade de demonstrar preocupação autêntica pela segurança de suas filhas. Diante da evidência de que se tratava de um desaparecimento anómalo, o foco se voltou para as câmeras de segurança da vizinhança. A gravação chave veio da câmera do vizinho, Nathan Trujillo. O vídeo capturou a atividade de Chris na madrugada. Às 5 de la mañana 27 da manhã, Chris foi gravado movendo sua picape de trabalho, uma Ford F-250 branca, e carregando na parte traseira o que pareciam ser bolhões pesados. Chris alegou que estava apenas carregando suas ferramentas para um dia excepcionalmente cedo. No entanto, os investigadores observarão que o veículo parecia anormalmente baixo, sugerindo uma carga considerável. As imagens o mostravam entrando e saindo da casa 3 vezes com uma urgência e rigidez corporal atípicas. Para os detetives, o álibi das ferramentas não se sustentava, e rapidamente concluíram que o que Chris havia transportado sob a fraca luz da manhã era evidência física de seu crime, os corpos de sua esposa e suas duas filhas. O caso havia passado de um desaparecimento inquietante a uma fundada suspeita de homicídio, e Chris Watts se tornava o principal menos de 48 horas después de la falsa alarma de desaparición. Chris Watts se presentó de forma voluntaria en el cuartel de policía para someterse a una entrevista formal. Su objetivo primordial era el control, mantener la coartada de inocencia que había presentado ante los medios y establecer un relato cronológico de sus actividades que lo eximiera de culpa. Sin embargo, en el interior de la estéril sala de interrogatorios, Watts fue confrontado por dos de los profesionales más agudos de la ley, la detective Tammy Lee del Buró de Investigación de Colorado y el agente Graham Coder del FBI. Los detectives no buscaban información, buscaban una confesión, y lo enfrentaron utilizando técnicas psicológicas avanzadas diseñadas para explotar las fallas en su narrativa y en su lenguaje corporal. Durante las primeras horas, Chris mantuvo una postura rígidamente controlada y una voz monótona. Los detectives observaron de cerca. Su patrón de respiración era superficial y controlado, un signo clínico de tensión interna masiva.
Notaron su vocabulario restringido y su incapacidad para articular un dolor profundo, limitándose a descripciones logísticas de la casa. Chris evitaba el contacto visual prolongado y sus manos permanecían cruzadas, un muro físico que reflejaba su barrera emocional. Los detectives utilizaron la técnica de la construcción de confianza, actuando como si creyeran su historia para hacerlo sentir seguro, pero sabían que la única forma de romper el muro era a través de la ciencia. El punto de inflexión dramático llegó con la prueba del polígrafo. Chris, con una arrogancia fatal nacida de su desconexión emocional, creyó ingenuamente que su calma exterior le permitiría engañar al detector de mentiras. Los resultados, sin embargo, fueron inmediatos y categóricos. Al ser preguntado si sabía dónde estaba su familia o si les había hecho daño, Chris mostró una reactividad fisiológica dramática, con picos masivos en las gráficas que medían la conductividad de la piel, la frecuencia cardíaca y la respiración. Su cuerpo, aunque él intentaba controlarlo, estaba gritando la verdad. Los agentes aprovecharon este fracaso estrepitoso. Le mostraron las lecturas del polígrafo, explicándole en términos directos que su cuerpo había delatado su engaño. Esta confrontación fue crucial. Al obligarlo a confrontar la traición de su propia fisiología, despojaron a Chris de su última línea de defensa psicológica, la creencia de que podía controlar la percepción de los demás. La estrategia cambió a la minimización, una técnica donde los detectives sugieren motivos menos graves para hacer que el sospechoso vea la confesión como un alivio y una mitigación de la culpa. La detective Lee, en un momento de genialidad táctica, asestó el golpe final apelando directamente a la conciencia que Chris intentaba reprimir. Dejando a un lado los gráficos y las pruebas, le preguntó con una voz suave pero firme: Chris, ¿qué crees que nos diría Shannon si pudiéramos preguntarle qué pasó en realidad, en ese dormitorio? Esta pregunta fue una confrontación moral directa, forzándolo a visualizar a la esposa que él había asesinado. El silencio prolongado que siguió, un silencio de agonía interna que duró más de un minuto, fue el momento en que su historia se hizo insostenible. Su postura se derrumbó, su respiración se hizo errática y su máscara de calma se rompió visiblemente, llevándolo a su primera, y completamente falsa, confesión. En un intento desesperado por mitigar su crimen, Chris fabricó una historia inverosímil. Alegó que Shannon había asesinado a las niñas, y que él la había estrangulado en un arrebato de furia. Esta mentira, sin embargo, no hizo más que confirmar a los detectives que él era el único responsable. Con el rotundo fracaso en la prueba del polígrafo y el comportamiento errático de Chris Watts, los agentes del CBI y el FBI dejaron de lado la narrativa de la desaparición para centrarse en la hipótesis del triple homicidio. Las sospechas iniciales se habían consolidado en convicción. La tarea prioritaria fue reconstruir la cronología de Chris desde la madrugada del 13 de agosto, utilizando la tecnología para refutar sistemáticamente cada una de sus afirmaciones. Las inconsistencias en su relato eran numerosas y evidentes. Chris había afirmado haber salido de casa a una hora determinada, pero los registros de su camión de trabajo y el testimonio de su vecina lo contradecían. El equipo se centró en el análisis de su vida digital. Se emitió una orden de registro para todos sus dispositivos electrónicos, revelando un intento desesperado por borrar el rastro de su doble vida. Se descubrió que Chris había estado realizando búsquedas inquietantes en línea durante las semanas previas, incluyendo frases como divorcio rápido en Colorado, y búsquedas sobre dosis letales de sustancias, y cómo deshacerse de un cuerpo sin ser detectado. Esto era una prueba irrefutable de premeditación, demoliendo su intento de fabricar una historia de crimen pasional. Además, había eliminado conversaciones de texto y mensajes, pero la policía pudo recuperar el historial a través de copias de seguridad de la nube. Mientras el análisis digital desmantelaba su coartada, la investigación se volcó en el testimonio de su entorno. La vecina Nicole Atkinson comentó algo que inquietó aún más a los agentes: nunca había visto a Chris actuar así. Está nervioso, diferente, no mira a los ojos. Esta observación validó la lectura de los expertos en lenguaje corporal. La policía intensificó la presión. La pieza más crucial de la evidencia física provino de la geolocalización de su teléfono móvil. El rastreo satelital mostró que el teléfono de Chris había registrado una actividad anómala en una ubicación remota durante la mañana del 13 de agosto. La ubicación no era la ruta normal a su trabajo, era el campo petrolero de Anadarko en Weld County, un área que él conocía bien. Esta actividad se había producido inmediatamente después de la hora en que la cámara del vecino lo grabó cargando los bultos en la camioneta. La coincidencia era imposible de refutar. Los investigadores sabían que la casa era la escena del crimen y el campo petrolero el sitio de descarte. La doble vida de Chris, su intención de empezar de cero con su amante Nicole Kessinger, se desmoronaba por completo ante la evidencia tecnológica.
Los mensajes con Nicole revelaban planes detallados de futuro. La verdad, inevitable e inminente, se acercaba con cada nueva evidencia que corroboraba la fría planificación de un hombre que priorizó su egoísmo sobre la vida de su familia. Mientras Chris Watts intentaba mantener su fachada de inocencia y compostura, la policía regresó al vecindario para revisar todas las grabaciones de seguridad disponibles. La pieza más incriminatoria provino del sistema de seguridad doméstico de su vecino inmediato, Nathan Trujillo. La cámara de su garaje había grabado la actividad de Chris en la fatídica mañana del 13 de agosto, actuando como un testigo silencioso e implacable. Fue entonces cuando la vecina Nicole Atkinson y su esposo Nathan mostraron un video que lo cambió todo. La grabación mostraba a Chris, a las 5:27 de la mañana, moviendo su camioneta de trabajo blanca hacia la entrada del garaje, un movimiento innecesario para su supuesta rutina laboral. La cámara captó 3 viajes tensos y rápidos entre la puerta del garaje y la parte trasera de la camioneta. En cada viaje, Chris cargaba bultos voluminosos y pesados, que manejaba con una urgencia visiblemente incómoda. Los investigadores supieron de inmediato que esos bultos no eran herramientas, sino los cuerpos de Shannon, Bella y Celeste. El detalle más inquietante fue el testimonio de los propios vecinos sobre su comportamiento. Según ellos, Watts era un hombre tranquilo, de rutina inmutable. Nunca antes habíamos visto a Chris actuar de esa forma, estaba nervioso, moviéndose a toda prisa, casi tropezando consigo mismo, declaró uno de los vecinos. Este cambio radical en su comportamiento habitual, justo en la ventana de tiempo del crimen, fue una prueba circunstancial devastadora. Además, Chris había pasado una cantidad de tiempo inusual limpiando intensamente la caja de su camioneta el día anterior y horas después de la desaparición, un claro intento de borrar evidencia biológica. Los agentes optaron por una confrontación directa. Llevaron a Chris de vuelta al vecindario y le mostraron el video frente a la cámara de Trujillo. Chris, intentando mantener su compostura, miraba la pantalla con los brazos cruzados en actitud defensiva, ofreciendo excusas banales sobre el tiempo extra que dedicaba a cargar su equipo. Pero cuando el video terminó, su incomodidad era palpable. En cuanto Chris salió de la casa de los vecinos, Nicole Atkinson se volvió hacia los policías y dijo la frase que quedó grabada en el expediente: "Algo no está bien con él. Está mintiendo". Aquella frase se convirtió en una de las primeras certezas públicas y policiales. La prueba visual y el testimonio de los vecinos no solo refutaron su coartada, sino que también proporcionaron la ruta y el modo del traslado, cerrando el círculo de la evidencia y llevando el caso directamente a la fase presión de la policía, que ahora contaba con la geolocalización de su teléfono, el video incriminatorio del vecino, el polígrafo fallido y el testimonio de su amante. Chris Watts fue conducido nuevamente a la sala de interrogatorios. Las pruebas se habían acumulado hasta ser irrefutables. Las inconsistencias en su relato eran masivas, y la evidencia digital demostraba su planificación. Los detectives, sabiendo que tenían la verdad pero necesitando la ubicación de los cuerpos, cambiaron por completo su estrategia. El objetivo ya no era encontrar la verdad, sino darle a Chris una vía de escape psicológica para que confesara. Cuando los agentes le mostraron el historial de mensajes de texto con su amante, Nicole Kessinger, su expresión cambió radicalmente. La fantasía de libertad que había construido se derrumbaba ante sus ojos. En lugar de confrontarlo con la maldad de sus acciones, la detective Tammy Lee y el agente Coder ofrecieron una salida basada en la minimización del crimen. Sabemos que algo pasó, Chris. A veces la gente comete errores. ¿Shannon te hizo algo? ¿Perdiste el control? ¿Fue un momento de locura? Era una táctica psicológica diseñada para permitirle a Chris salvar su imagen y mitigar la sentencia, sugiriendo que la culpa podía ser compartida o que la víctima había sido la provocadora. La táctica funcionó parcialmente. Entre lágrimas forzadas y respiraciones entrecortadas, Chris Watts finalmente rompió su silencio. Pronunció su primera y elaborada mentira confesión. Afirmó que él había matado a Shannon, pero solo después de haberla visto por las cámaras de seguridad asfixiando a sus 2 hijas, Bella y Celeste. Según su relato, él había entrado en la habitación en ese momento, y en un arrebato de furia y desesperación, había estrangulado a Shannon para detenerla y vengar a sus hijas. Intentó describir con detalle este escenario ficticio, buscando presentarse como un héroe trágico que había actuado en defensa de sus niñas. Sin embargo, los agentes no se dejaron engañar. Su relato no encajaba con el análisis forense preliminar de la casa, ni con la lógica de la cronología, ni con la falta de heridas defensivas en Shannon. Le preguntaron por qué, si Shannon había matado a las niñas, él había cargado los 3 cuerpos en su camioneta y los había conducido al campo petrolero. Le preguntaron por qué no había llamado al 911 ni había intentado reanimar a sus hijas si, supuestamente, las había encontrado aún con vida.
La presión escaló al confrontar la falta de emoción al hablar de Shannon y la conveniencia de la mentira. Era imposible que Shannon hubiera podido dominar y asfixiar a sus dos hijas simultáneamente, especialmente estando embarazada. La mentira de Chris solo sirvió para demostrar su narcisismo y su desesperación por mitigar la sentencia. Su confesión marcó el punto de no retorno, derrumbando por completo la historia del padre desesperado y revelando al asesino calculador que había jugado con la empatía de todo un país. Tras el derrumbe de su primera mentira, los investigadores presionaron a Chris Watts para obtener los detalles reales y crudos de lo que había sucedido en la madrugada del 13 de agosto. Una vez que la verdad comenzó a filtrarse, las mentiras de Chris se desmoronaron una tras otra, exponiendo una premeditación y una frialdad que helaron la sangre incluso de los veteranos detectives. Chris finalmente aceptó contar la cronología completa y el verdadero móvil de los crímenes. Shannon regresó de su viaje de trabajo a la 1:48 de la mañana, agotada y vulnerable. Inmediatamente, se produjo una discusión tensa en el dormitorio de la pareja. Ella había confrontado a Chris sobre su comportamiento distante y le exigió la verdad sobre su romance. Le habló de su embarazo y del bebé Nico como una última esperanza para salvar su matrimonio. Chris, sin embargo, ya estaba completamente inmerso en su nueva vida y fantasía de libertad con Nicole Kessinger. Para él, Shannon y sus hijos se habían convertido en obstáculos que debían ser eliminados. En lugar de enfrentar el divorcio y las responsabilidades financieras, Chris tomó la decisión irreversible y definitiva. La estranguló en la cama, sofocando su vida con sus propias manos. El acto de parricidio se consumó después del estrangulamiento de su esposa. Chris se dirigió a las habitaciones de sus hijas. Bella y Celeste estaban aún vivas cuando él las manipuló. Cargó el cuerpo inerte de Shannon y el de sus dos hijas pequeñas, llevándolos fuera de la casa. Los subió a la parte trasera de su camioneta de trabajo, la Ford F-250. El viaje que siguió fue de unas 40 millas, un trayecto que hizo en la oscuridad hasta el campo petrolero de Anadarko Petroleum, en Weld County. En medio del silencio y la soledad del amanecer, Chris consumó la última fase de su plan. Primero, dispuso del cuerpo de Shannon, enterrándola en una tumba poco profunda cerca de una de las baterías de tanques de petróleo. Luego, realizó el acto más atroz. Asesinó a sus dos hijas. A Bella y Celeste las forzó a subir por las escaleras angostas de los tanques de petróleo y las arrojó vivas a través de la pequeña abertura superior. La confesión reveló detalles escalofriantes que helaron a los investigadores. No había ni un atisbo de remordimiento, solo la necesidad de cerrar el círculo de su mentira y de su egoísmo para iniciar su vida libre. Su confesión no solo confirmó su culpabilidad, sino que destruyó para siempre la imagen del padre que había interpretado ante los medios. La recuperación de los cuerpos de Shannon, Bella y Celeste en el campo petrolero de Anadarko Petroleum fue una operación extremadamente compleja y perturbadora. El sitio, remoto y contaminado, requirió el uso de equipo especializado para drenar y ventilar el petróleo crudo tóxico de los tanques. La naturaleza del descarte demostró el intento premeditado de Chris de ocultar y acelerar la descomposición de los cuerpos, esperando que nunca fueran hallados. Una vez recuperados, los cuerpos fueron trasladados para el examen forense. El informe de la autopsia se convirtió en el documento más condenatorio del caso. Los hallazgos confirmaron la brutalidad metódica del crimen y destrozaron el último intento de Chris de culpar a Shannon. El informe reveló que Shannon Watts había muerto por estrangulamiento manual, compatible con una muerte infligida por Chris. La ausencia de lesiones defensivas significativas sugirió que fue atacada mientras dormía o en un estado de vulnerabilidad extrema. Los hallazgos más desgarradores provinieron del examen de Bella y Celeste. La autopsia confirmó que ambas niñas murieron por asfixia y sofocación. El resultado de las pruebas toxicológicas reveló la presencia de petróleo crudo en sus pulmones, el estómago y las vías respiratorias. Esto demostraba sin lugar a dudas que las niñas estaban vivas y conscientes cuando fueron forzadas a entrar en los tanques y que murieron por ahogamiento en el crudo tóxico. El hecho de que hubieran inhalado y tragado el líquido probaba que sus corazones aún latían. Este hallazgo forense eliminó cualquier duda sobre la culpabilidad única de Chris Watts y refutó por completo su mentira de que Shannon las había asesinado. Si Shannon las hubiera asfixiado en casa, no habrían tenido petróleo en sus pulmones. Además, se encontraron hematomas y lesiones menores en el cuerpo de Bella, sugiriendo que la niña pudo haber luchado por su vida. La evidencia científica se erigió como el testigo definitivo, confirmando que Chris había actuado con frialdad y método para eliminar a su familia. El peso de estas pruebas hizo que el fiscal estuviera totalmente seguro de obtener una condena, incluso sin la confesión completa de Desenrollouse con una celeridad incomún,
dadas as provas forenses e tecnológicas esmagadoras e irrefutáveis. En 6 de novembro de 2018, apenas 3 meses após con acento agudo S o triplo homicidio, Chris Watts foi levado perante o Tribunal do Condado de Weld. En vez de se submeter a un julgamento longo e mediático, Watts declarouse culpado de todas as acusações, incluindo 5 homicidios en primeiro grau e manipulação de corpos. Esa declaração de culpa foi parte de un acordo negociado com a promotoria para evitar a pena de morte. A decisão de não buscar a pena capital veio de un apelo direto da familia Erzuchek, os pais de Shannon. Eles desejaban evitar un julgamento que prolongaria a agonía e os obrigaria a ouvir repetidamente os detalles dos assassinatos. Para eles, a justiça se resumia na certeza de que Watts nunca sairia da prisão. A promotoria honrou esse desejo, asegurando que ele passaria o resto de seus dias em isolamento. Durante a audiencia de sentença, o tribunal se concentrou nas declarações de impacto da vítima, un momento em que os parentes puderán confrontar o RE con acento agudo U. O ambiente estaba carregado de tensão e dor. Frank Erzuchek, o pai de Shannon, leu uma declaração comovente, confrontando Chris diretamente pelo horror e a traição. A mãe de Shannon, Cindy Watts, também con acento agudo me expreso profunda dor, destacando a bondade da fila e a crueldade do ato. O promotor descreve os fatos com frieza assustadora, enfatizando o motivo do crime, o egoísmo puro de Chris, que via sua família como un obstáculo para sua nova vida. O juiz condenou a Asao en termos severos, chamando o ocorrido de o crime mais monstruoso, cruel e inhumano imaginável. Watts foi sentenciado a 5 penas de prisão perpétua consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional. ALE con acento agudo me diso, recebeu 48 anos por manipulação de corpos e 36 anos por 3 acusações de manipulação de restos humanos. A sentença garantiu que Christopher Watts passaria cada dia restante de sua vida em uma prisão de segurança máxima. APO con acento agudo a sentença. Chris Watts foi catalogado como un detento de alto perfil e transferido para uma prisão de segurança máxima en Wisconsin. Sua vida agora resúmese a uma existência monótona, isolada e sob vigilancia constante. Ele pasa a maior parte do tempo em sua cela, lendo ou realizando atividades solitarias. Ironicamente, o homem que comete os assassinatos para obter liberdade vive agora no ambiente mais controlado possível, condenado a solidão perpétua. Na prisão, Watts se tornou alvo de un fenómeno sociológico perturbador. A hibridofilia, a atrasado por criminosos notorios. Ele comechou a receber centenas de cartas de admiradoras que le profesaban amor ou fascinio, a pesar de seus crimes. Esas cartas demonstraban a atrasao sombria e complexa que un criminoso mediático pode gerar, minimizando o horror de seus atos. O fato de un assassino confeso de seus próprios fillos ser objeto de adoração causou profunda indignação pública. O verdadeiro drama pós-condenação ocorreu em 2019, quando Chris concede uma segunda entrevista aos agentes Tammy Lee e Graham Coder. Ele afirmou querer limpar sua alma e encontrar redenção através da fé religiosa, mas analistas sugerirán que o motivo era o narcisismo e o desejo de controlar a narrativa final. Nessa confissão tardia, Watts admitiu ter mentido não apenas sobre a causa da morte, mas sobre o processo de descarte. Chris revelou que Bella e Celeste estaban conscientes e acordadas na picape. Durante a longa viagem até o campo petrolífero, suas filhas habían acordado. O detalhe mais arrepiante foi sua lembrança de Bella perguntando com voz de terror, o que está acontecendo com a mamãe? Watts confesou que a menina o viu carregando o corpo da mãe e possivelmente presenciou o momento em que ele estrangulava Celeste. Essas revelações não modificarán sua sentença, mas trouxerán uma nova e brutal dimensão a sua crueldade e a consciência total com que comete os crimes. O caso Watts não foi apenas um crime, tornou-se um fenômeno cultural e sociológico. Expôs a verdade sombria que pode se esconder por trás da aparente perfeição das redes sociais. A vida de Shannon Watts, meticulosamente documentada en postagens felices, contrastaba de forma dilacerante com a realidade invisível de un casamento arruinado e uma vida dupla. A historia mostrou como as redes sociais podem se transformar en uma fachada elaborada que oculta o horror doméstico. Chris Watts se aproveitou dessa fachada até o fim, usando a narrativa da família perfeita em seus apelos iniciais à mídia, o que tornou sua confissão ainda mais chocante. Impulsionado por un egoísmo narcisista e pelo desejo de recomecar do zero sem o peso da familia,
torno seu rosto moderno da traição conjugal e paternal. Seu motivo, a busca pela liberdade pessoal acima da responsabilidade e da vida dos filhos, resou como uma alerta sobre a desconexão emocional moderna. O caso gerou inúmeras análises sobre a psicologia do parricidio, onde o perpetrador vê sua própria família como um obstáculo a ser eliminado. O crime choco o colorado e se tornou um marco dentro do gênero true crime. A disponibilidade das gravações, mensagens e publicações de Shannon forneceu um nível de detalhe íntimo e aterrorizante. A história de Shannon, Bella, Celeste e Nico é um lembrete doloroso de que o mal pode residir no lar e ser perpetrado por quem mais se confia. O caso Watts permanece aberto na memória coletiva. Um espelho sombrio do engano, da manipulação e da frieza humana na era digital. Se você valoriza análises objetivas e aprofundadas de crimes reais, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu like para apoiar nosso trabalho. Sua participação é fundamental. Deixe um comentário e junte-se à comunidade Misteria. Barcelona. A gente sempre pensa nela como a cidade do sol, mas este caso revela uma escuridão tremenda em 2017. Foi um crime passional que desvendou uma teia de mentiras e traição bem no coração da Guarda Urbana, a Polícia Municipal de Barcelona. Tudo gira em torno de um triângulo amoroso explosivo. De um lado, dois agentes da polícia, Rosa e Albert. Do outro, a vítima, Pedro. Era um relacionamento completamente marcado por ciúmes, obsessão e regras quebradas dentro da corporação. O sono de Rosa de começar uma vida nova se transformou em um autêntico pesadelo de ciúmes. E a história explode quando encontramos o corpo carbonizado de um homem dentro de um carro no pantano de Foix, uma área de reservatório na Catalunha. A investigação, inevitavelmente, aponta para dentro do quartel da Guarda Urbana. Rosa e Albert tentarão desesperadamente montar um álibi perfeito, culpando-se mutuamente várias vezes para tentar escapar da justiça. Aqui a pergunta-chave é: isso foi um crime passional que fugiu do controle? Ou estamos falando de uma execução friamente planejada? No próximo episódio, vamos desmantelar essa fachada da lei para revelar o pacto de silêncio que chocou toda a Espanha. Não perca este caso. Assine o canal agora para que não escapem em um detalhe de O Crime da Guarda Urbana. Teremos ele muito em breve para você.